tema de hoy, en sabiduría, tiene que ver con la gran pregunta que se hizo el filósofo Sócrates. ¿Cuál fue la gran pregunta del filósofo Sócrates? ¿Quién soy yo? Sócrates se hizo esa gran pregunta y la planteó en un fundamento filosófico en el cual decía: conócete a ti mismo, decía Sócrates, ¿sí? Y él murió y como que no supo quién fue él. Y ese tema de conocernos a nosotros mismos es bien dispendioso. ¿Saben por qué, familia? Mire, porque todos los seres humanos presumimos o asumimos creer saber quiénes somos. Todos. Cuidado con esto, ¿sí? Por eso ese filósofo planteó esa gran pregunta: ¿quién soy yo? Y luego lo dejó ahí, dijo: conócete a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo sé quién soy, entenderé el sentido de mi existencia. Cuidado, mira. La gente piensa que arreglar sus estudios, su trabajo, su familia, su dinero y su situación ministerial o eclesial es lo que lo va a hacer feliz y como que su existencia va a estar mejor. Hasta que tú no sepas quién eres verdaderamente, no habrás encontrado sentido a tu razón de ser. Solo hasta que conozcamos y entendamos de quién venimos, sabremos quiénes somos. Pues por ahí hay una generación tremenda que dice que nosotros venimos del mono, ¿verdad? Y nosotros no venimos del mono, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si yo conozco a Dios, pues conozco quién soy yo. Si yo conozco a Dios, conozco quién soy yo. Por eso cuando Pedro se estrella con Jesús y le dices: tú eres Jesús, el Hijo de Dios, lo primero que le dice Jesús es: y tú eres Petro. Le confirmó la identidad, aunque al otro día lo negó, ¿no? Porque esa es la naturaleza del hombre. Nuestro proceso es afirmarnos en quién somos, y nos afirmaremos en quiénes somos cuando conozcamos quién es Dios. Y ahí es donde está el dilema de todas las religiones o creencias o congregaciones, y hacia ahí va direccionado la enseñanza de hoy. En el tema de sabiduría, el título de la enseñanza: ¿quién soy yo? Y el texto base del día de hoy está en el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 14. Acompáñeme a leer la palabra de Dios, por favor. Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le respondió? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Cómo se presenta Dios? Dice: yo soy el que soy. No se pone títulos. Dios no se pone ningún título. Él dice: yo soy el que soy. Lo que Sócrates no pudo darle a entender a la humanidad, y es: ¿quién soy yo? Mire lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan, capítulo 8, 31 y 32. ¿Cómo dice? Léalo conmigo. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos escucharon una frase de abuelo que decía: mijito, dime con quién andas? Oh, cuidado, dime con quién andas y te diré tu ser cuál es. ¿Sí? ¿Quién soy yo? Mira, a ver, ¿quién soy yo? Martín, ese es mi nombre. Yo puedo hacer una escritura pública, ir a una notaría y cambiarme de nombre, llamarme Juan Carlos, pero sigo siendo yo. ¿Quién soy yo? Pastor, esa es mi función. Podría ser psicólogo, pero sigo siendo yo, no Martín. Yo, porque ahora me puedo llamar Juan Carlos, puedo dejar de ser pastor.
Entonces, ¿quién soy yo? Ávila, estrato 6, estrato 5, estrato 0. El tema es que el ser humano no sabe quién es y nos ubicamos en realidades que nada tienen que ver con mi ser. Por eso esa frase de abuelo: dime con quién andas y te diré quién eres. Los espíritus se buscan. Los espíritus se buscan, ¿verdad? ¿El futbolista con quién anda? ¿Con basquetbolistas? No, ¿cierto? ¿El músico con quién anda? Pues con músicos. ¿Un deportista con quién anda? Con deportistas, ¿verdad? Los espíritus se buscan. Mira por un momento de quién estás rodeado, ¿sí? Y hasta ahí todo va muy bien, porque eso es lo externo. Y Dios no va a permitir que tú no hayas encontrado tu ser y tu razón de ser por las personas que te rodeas. Más bien mira con quién andas adentro de ti. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando yo sé quién soy, el problema no está afuera. Ya el problema fue solucionado. El problema está es dentro del hombre. ¿Sí? Si no, Jesús se hubiera corrompido y se hubiera contaminado, porque cuando Él vino, Él no vino a reunirse con los supuestamente santos. Él vino y buscó prostitutas, vino y buscó pecadores, vino y buscó delincuentes, vino y buscó ladrones, vino y buscó marihuaneros, vino y buscó sinvergüenzas. Y Él no dijo: Padre, quítamelos porque me contamino, dame otro lugar. Ay, es que yo soy muy bueno, yo soy muy santo. Jesús sabía quién era Él. Cuando usted sabe quién es usted, usted puede bajar hasta las mismas tinieblas de los infiernos y nada te robará tu verdadera identidad. Por eso es importante conocer al que nos creó, para que Él nos diga qué es lo que Él creó en nosotros. Vamos a encontrar 6 palabras en estos 2 versículos importantes. Dijo entonces Jesús a los que, y dice, la primera palabra, ¿cuál es? Creer. ¿Sí? Creer. La segunda palabra, ¿cuál es? Si ustedes creen, entonces deben permanecer. ¿En qué? En mi palabra. Primera palabra es creer. Segunda palabra, permanecer en la palabra. ¿Sí? Y la tercera palabra, ¿cuál es? Ser discípulo. Ser discípulo. ¿Sí? La cuarta palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La cuarta palabra, conocer. La quinta, verdad. Y la sexta, libertad. Creer es lo primero. Segundo, permanecer en la palabra. Tercero, ser discípulo. Cuarto, conocer. Quinto, verdad. Sexto, libertad. Ve, todo el que presume que sabe quién es, entonces presume de que es libre. Pero mire la fórmula: solo es libre el que conoció la verdad porque permaneció en la palabra, es discípulo porque creyó. Muy bien, permítame en el amor del Señor exponer la palabra de Dios para que usted y yo seamos confrontados a la luz del Espíritu Santo. ¿Por qué a una persona le cuesta tanto permanecer? Porque no cree. Porque tú no puedes permanecer en tu hogar, porque tú no crees en tu hogar. Pero el problema no es tu hogar, el problema es que te has dado cuenta que tú eres el que no puede sostener ese hogar. Porque tú no puedes permanecer en una carrera profesional. El problema no es el profesor cuchilla, ni el rector, ni los compañeros que te están haciendo cajón. El problema es que tú te has dado cuenta que no crees ya en que esa sea tu carrera, o no crees que tú puedas sacar esa carrera adelante. Entonces el problema no es la carrera que escogiste, el problema no es el rector, el problema está en que no hay una verdadera convicción
de creer. Lo primero que nosotros necesitamos es fe, no creencias. Lo primero que tú necesitas, ¿qué es? Fe, ¿verdad? Hay una anécdota de un hombre que atraviesa el estrecho arriba que hay entre el Polo Norte y Europa. Dicen que son como 25 kilómetros. ¿De qué? ¿De Bering? ¿Sí es? ¿El estrecho Bering, seguro? No sé. Bueno, los geógrafos. Y el hombre se pone la meta de atravesarlo nadando, y hay un equipo de los que lo acompañan, que van con lanchas, y el hombre se lanza a nadar. Entonces, dos características: el agua es muy fría, la temperatura, todo, y el hombre empieza a nadar, y en algún momento viene y baja la niebla, y está todo oscuro y no ve, y él empieza a ver tinieblas por todo lado, y se cansa, y el equipo al lado, y él dice: no aguanto más. Dice: pues bueno, subas, hermano, porque se puede ahogar. Y se sube a la lancha, y cuando se sube, vuelve y sale el sol y se van las tinieblas. Y le faltaban 10 metros. No creyó en sí mismo. Cuando tú te lanzas al agua, es porque crees en ti mismo. Y cuando tú no permaneces en un propósito, en un proyecto, cuando tú no permaneces en eso que quieres alcanzar, lo primero que tú necesitas es fe. Y aplíquelo a cualquier área de su vida: al área personal, aplíquelo al área académica, al área laboral, familiar, financiera y ministerial. ¿Sí? Yo no sé si usted, como yo, ha vivido los procesos. Para yo estar hoy parado como ministro, un día estuve sentado en una silla. Yo un día lavé los baños. Es más, se lo quiero decir, en esta misma sede, un día yo estuve parado en esa puerta, sin ninguna función otra que recibir. Es más, cuando era parte de ese ministerio, el que estaba en la puerta era uno que recibía y otro que cuidaba carros. A mí por lo regular me tocaba cuidar carros. Yo escuchaba el servicio, era desde afuera, y a veces venía y escuchaba y corra, porque sí, me tocaba pagar lo que le robaron a un carro. Los servicios eran los martes en la noche. Entonces los procesos se queman. Para que usted aguante estar en una puerta, para que usted soporte estar en donde no le gusta, es porque usted cree a dónde va a llegar y a dónde lo va a llevar el Señor. Porque usted sabe quién es usted, de qué está hecho. ¿Aló? En creer es importante que todos venimos con una fe transmitida, pero Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mira, si a ti te cuesta permanecer en la palabra, si a ti te cuesta permanecer en tus procesos, si a ti te cuesta permanecer en tus metas, es porque tú no oyes palabra de Dios. Romanos 10:17. Mira lo que dice: creer. Jesús les dice, ¿sí?, a los que creyeron en Él. Entonces Jesús habla a los que tienen fe en Él. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho más otra voz que la voz de la palabra, pues yo voy a crecer en creencias, en emociones, voy a crecer en motivaciones externas, mas no en fe. Porque no es por lo que se ve, es por lo que se cree. Si tú en tu proceso estás arraigado a permanecer oyendo dentro de ti la palabra de Dios, pues en ti va a despertar como don, para que luego venga fruto una fe verdadera. Pero cuidado, Santiago 2:19, mire lo que dice. Mire lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice: tú crees en Dios, tú tienes fe, pues bien haces. Los demonios también creen, también tienen fe y tiemblan. Ajá. Y mira, está más dura. Segunda de Tesalonicenses 3:1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Versículo 2. Y para que seamos librados ¿de qué? De hombres perversos y malos. Léalo.
porque no es de todos la fe. Esto le duele al que predica actitud positiva. Esto le duele al religioso. Ay, yo creo, y fe, no es de todos la fe. Dios quiere que todos seamos salvos, pero solo será salvo el que recibe por don la fe. ¿Y cómo recibe al día de hoy alguien la fe? ¿Creyendo porque va a haber algo? No, primero porque oye la palabra de Dios. ¿Tú quieres fe? Oye la palabra, pero no la que predica un pastor, ni un sacerdote, ni ningún ministro. Porque esa palabra se oye con los oídos externos y se siembra en la mente. La palabra bíblica que tú oyes en tu mente se siembra en tu espíritu. La que se siembra en la mente, porque la escuchas con estos oídos, entra por aquí y se va por aquí. Solo se queda la que le agrada a tu carne, y la que le agrada a tu carne no edifica. Pero la que tú tienes dentro, porque por voluntad propia decides oír palabra en tu mente, esa se siembra en el espíritu y va a dar fruto al 30, al 60 y al 100. ¿Aló? Entonces no es de todos la fe. 7:21 que dice de Mateo: no todo el que dice Señor, Señor. Mateo 7:21 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué dice? Muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Señor? No los conozco. Pártense de mí. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron muchas cosas, pero ustedes nunca fueron. Vamos avanzando poco a poco. La fe no es la que te da algo. La fe es la que te muestra quién eres tú. Porque ¿de qué sirve mucho dinero en la plata, en el bolsillo? ¿Cómo dice el proverbio? Ayúdenme. ¿De qué sirve mucho dinero al que quiere comprar sabiduría si no tiene entendimiento? ¿De qué le sirve al alcohólico 10 millones de pesos si los va a invertir en alcohol? Aló. Entonces, la fe verdadera no es para alcanzar algo. La fe verdadera, lo primero que me revela es quién es Dios, y cuando entiendo quién es Dios, entiendo quién soy yo. ¿Sí? Hoy la palabra nos va a confrontar. ¿De qué manera? A mí primeramente, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo a los que estaban oyendo su palabra, les dijo: venga, pilas, los demonios también creen en mí, ¿sí? Y no es de todos. De 4 que me oyen, solo uno tendrá fe y dará fruto. Y no todos los que en mi nombre hagan milagros, sanen enfermos y profeticen y expulsan demonios, sabrán quiénes son. Así que tengan cuidado, ¿verdad? A esos que tuvimos o tenemos fe, ¿qué nos dice él? Creer, permanecer, ser discípulo, conocer, sí, son 6, verdad y libertad, 2, 4, 6, gracias. Ahí en permanecer es permanecer ¿en qué? En la palabra, ¿sí? Permanecer en la palabra. Mateo 24:13. Tome nota de esos 6 puntos porque son el centro de la predicación de hoy, ¿sí? Mateo 24:13 dice: entonces, ¿qué es fe? El que persevera, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué es fe? El que persevera hasta el fin. A ver, en una universidad, ¿hasta cuándo tiene que perseverar el estudiante? Hasta que se gradúa en la universidad. Pero ¿hasta cuándo tiene que perseverar el profesional? Hasta el fin. Hablaba con un militar en estos días y me soltó una frase que en todos mis años de militar nunca escuché. ¿Sí? Me dijo: Martín, el uniforme es prestado. ¿Por qué? Por eso tú escuchas en el ejército que se dice: un general en uso de buen retiro.
Un capitán en uso de buen retiro. Si se portó mal, dicen capitán, general. En el ejército se dice un oficial o suboficial en uso de buen retiro. Usted nunca escucha que digan un médico en uso de buen retiro, un psicólogo en uso de buen retiro. Él va a ser siempre un profesional, aunque no esté en un hospital, aunque no esté en una institución médica. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? ¿A dónde voy? El que persevere. ¿Persevere en qué? En el primer punto, en la fe. ¿Y la fe cómo viene? Por oír la palabra. La primera tarea para que tú sepas quién eres tú es perseverar con un bendito versículo de la Biblia en tu mente. ¿Aló? Entonces ahí es donde viene el tema, que todos presumimos creer saber quiénes somos. Y ahora, si a eso le agregamos que estudiamos, nos capacitamos, tenemos títulos, tenemos dinero, tenemos estatus, podemos irnos de este mundo sin saber quiénes somos. Solo siendo un título, un estatus. Sí, se decía en el mundo bajo, una chapa, algo para mostrar. Sí, entonces el Señor le está diciendo, persevere hasta el fin. Porque alguien no persevera, y vuelvo, se le repito, en un matrimonio porque no cree. No cree. Porque en un matrimonio tienen que venir momentos muy difíciles, muy adversos, muy duros. Momentos donde aparentemente todo se acabó, todo se rompió, dice que el amor se fue, dice que los sentimientos, pero el que ha creído a la palabra de Dios y sabe quién es, no le importa que los que lo rodean, sean esposa, esposo, hijos o quien sea, le digan aquí no hay nada que hacer, usted no sirve para nada, esto se acabó. Él aún sin necesidad de tener que convencer o obligar o manipular a nadie, se para firme y dice: yo sé quién es Él y yo sé quién soy yo. Pase lo que pase hoy, esto permanecerá siempre. Cuando tú encuentras personas que piensan que el problema son los demás y no Él, son personas que tienen un problema de identidad muy grande. Muy grande. Por eso Jesús dijo: la prostituta entrará primero. ¿Por qué? Que las prostitutas sabía que era vagabunda. La otra se picaba de señora y ni sabía que era ser señora. Aló. El religioso se la pica de conocer a Dios y saber de Dios, pero tú no sabes quién eres tú, porque no has conocido verdaderamente a Dios. Entonces, ¿por qué el Señor nos ha dicho en Mateo 24:13, persevera hasta el fin? Porque en Josué 1:8 nos dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y luego hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si yo voy a un matrimonio sin haber guardado palabra, no voy a hacer en ese matrimonio lo que quiero ver. Si yo voy a una profesión, a un trabajo, a un proyecto, a iniciar una meta sin haber guardado palabra, pues todo se me va a venir abajo. Porque el Señor nos dijo: permanezcan en la palabra. Lo estaba diciendo desde Josué. Y mire cómo nos lo dice también en Juan 14:23. Mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué le dijo? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tú empiezas a escuchar palabra, a meditar, a mantener un versículo. ¿Por qué? Porque ya tienes un proyecto de vida. Tienes estudios, trabajo, familia. ¿Qué más tienes? Tienes proyectos financieros, tienes ministerio, o eres congregante o servidor. Y entonces tú dices que amas al Señor y todo desfallece porque no te has llenado de palabra. Todos decimos que lo amamos. ¿A qué le llama al Señor que le amemos? El Señor le llama que le amemos no a sentimientos. Dice: el que me ama guarda mi palabra. Y cuando usted guarda palabra, ¿qué sucede dentro de usted? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar en usted. ¿Por qué se suicidan las personas? Porque en ellos no moran ni el Padre,
ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. ¿Quién está morando en tu hogar? ¿Normas disciplinarias? ¿Exigencias? ¿Religiosidad? ¿Quién está morando en nuestras vidas? Entonces, el Señor nos dice perseveren, porque si ustedes perseveran, nosotros moraremos ahí, en ustedes, en su vida, en su hogar, en su matrimonio. Tú no te has dado la pela en meditar como te la das por ganar dinero. Tú no te has dado la pela en meditar como te la das por hacer otra cosa. No te has dado la pela en meditar, no te la has dado, no la has metido toda. Ni siquiera le has dicho: Dios, quiero meditar tu palabra. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, no cuando se arreglan las cosas. Dios tiene misericordia de nosotros cuando, sin que se arreglen las cosas, tú empiezas a apasionarte por permanecer en su palabra. Ahí sí tú puedes decir: Dios me ha mirado con misericordia. Porque es que el arreglarse las cosas puede ser un sofisma de distracción de parte de Satanás. Satanás tiene el permiso de darte cosas, finanzas, propósitos, nombramientos en puestos públicos, cargos públicos, carros, todo eso que buscan los que son carnales. Y el hecho de que te dé todo eso no significa que tú estés en la gracia y la misericordia de Dios. Cuando yo no creo, necesito motivaciones externas. ¿Sí? Mire, nomás en esos dos pasos, ¿cuánto problema hay? ¿Por qué el esposo no puede permanecer o la esposa no puede permanecer? Porque para creer tienen que ver. Entonces los matrimonios de hoy son plebiscitos. ¿Sí? Listo. Yo me quedo en el hogar, pero punto número 1, usted no me vuelve a mirar así. Punto número 2, no se vuelve a colocar esa falda. Punto número 3, no vuelve a saludar a nadie. Punto número 4, bótela sin car. Punto número 5, me da todo su dinero. Punto número 6, punto número 7, punto número 8. Y ella: bueno, mi amor, yo te voy a demostrar que te amo. ¡Pendeja! Eso no es amor. Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, aquí usted puede ir entendiendo si es que ha estrenado el cerebro. Durante 3 años y medio le dio fe a Pedro: te doy un ministerio, Pedro. Ya cuando lo iba a graduar le dijo: listo, vamos a ver. Le pidió Satanás para zarandearte. Y lo único que tú necesitas es ¿qué? Permanecer. Pero como Jesús sabía que Pedro no había nacido de nuevo, ¿cuál fue la oración de Jesús? Y he orado al Padre que pase lo que pase, tu fe no falte. Tu fe no falte. Tu fe no falte. Tu fe no falte. Entonces, cuando yo tengo fe, yo puedo permanecer. Dígale al que tiene al lado: ¿quieres abandonar porque no tienes fe? Díselo. ¿Quieres abortar porque no tienes fe? ¿Quieres abortar porque no tienes fe? ¿Por qué una mujer aborta a un hijo? Porque no cree que va a ser feliz. ¿Por qué una mujer aborta a un hijo? Porque no cree que va a ser feliz. Aló. Diga: yo no soy un aborto. Dios creyó en mí. Diga: Dios cree en mí. Ahora yo necesito creer en Dios para creer en mí. Yo necesito creer en Dios para creer en mí. Y cuando creo y persevero, soy. Cuando creo y persevero, soy. Aló, aló. Cuando creo y persevero, soy. Cuando la mamá es mamá, no cuando da a luz un hijo, sino cuando persevera como mamá, a pesar de que el papá la rechazó, la abandonó, la maltrató, la ultrajó, la engañó, la dejó. Y dice: soy mamá y por mi hijo me doy la pela. Esa es mamá. Así el hijo después le dé la espalda, cree y permanece. Cree y permanece. ¿Aló? Sí. A nosotros los ministros, nosotros no podemos depender de multitudes ni de cantidades.
A nosotros nos toca creer con uno o con 1000. Punto. Así es el hogar y así es todo. Debo creer, permanecer. ¿Para qué? Para hacer. Juan 3:7. Juan 3:7. Por eso el Señor, hablando con Nicodemo viene a decirle una cantidad de cosas. Nicodemo es un judío principal entre todos ellos, fariseo, era un tremendo. ¿Y qué le dijo el Señor? No te maravilles de que yo te diga, todos necesitan nacer de nuevo. Ve, para que un hombre sea, ¿qué necesita? Que un esperma y un óvulo se unan y nacer. Para que tú sepas quién eres, necesitas nacer de nuevo verdaderamente. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ellos rechazaron el ser que Dios les había dado. ¿Sí? Cuidado con esto. Eva era ella. ¿Era Eva ella? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo la matoneó Lucifer? ¿Qué le dijo? Allá hay sabiduría, allá hay algo bueno y allá hay algo agradable. Y la puso a mirar para afuera. Una persona que no tiene identidad y que no sabe quién es, mira mucho para afuera, se compara mucho. La persona que no tiene identidad se compara con todo el mundo. Porque cuando yo sé quién soy, mírame, Él dijo que aprendiéramos de la naturaleza, ¿sí o no? ¿Usted se imagina la matica de café que hasta ahora está creciendo así pequeñita? Ella comparándose con la mata de café que ya está dando muchos frutos, que es la tercera cosecha, y ella es pequeñita. Yo aquí tan chiquitica. ¡Mátenme! Espérese que usted va a dar más fruto que ellos. Si permanece. Pero cuando usted anda de matera en matera, de congregación en congregación, de visión en visión, de lugar en lugar, de trabajo en trabajo, de sitio en sitio, usted nunca va a poder fructificar. Porque ¿qué tal yo ahorita sacando esta matica de aquí? ¿Aló? ¿Será que da fruto? No da fruto. Es que me siento mal en esta matera. Voy para acá. Ay, no, estos son muy verdes, no tienen mi ADN. Ay, estas flores están lindas. Aquí voy a dar fruto. Dios te está hablando. Dios te está hablando. El problema no son los demás. Es usted que se debe sembrar y echar raíces, deje el afán. Y luego crecerás poco a poco y darás fruto al 30, al 60 y al 100 si perseveras. Si no, no hay nada que hacer. ¿Hasta cuándo le tira piedras a usted al árbol que da frutos? Hasta que usted dé fruto, mi hermano. Los que te dan piedra, los que dan fruto es porque nunca han dado fruto. Y el que presume que le están tirando piedra porque da fruto, pero no ha dado fruto, ese es el que se queja. Me está mirando, me dijeron, me hicieron. Al fin, ¿es o no es? El que es. Y ese no se pone a pelear, que me miraron, que me dijeron, que me tienen envidia, que no. Voy es para adelante. Yo voy es para allá. Y no me envuelvo con nadie, no peleo con nadie. Porque ¿cuál es la razón del árbol con naranjas? ¿Para qué da naranjas un árbol? Para que se las quiten. ¿Para qué yo doy fruto? Para que me expriman. O sea, ¿para qué das fruto tú? Para que te cojan y te hagan esto. Por eso alguien que es ministro verdadero, ¿saben que estamos es para qué? Para que nos expriman, hermano. Y el primer lugar donde necesitamos ser exprimidos es ¿dónde? En el hogar. Aló. Ahí es donde nos exprimen. Me voy de la casa. Aquí es un chamizo seco. Aquí ni siquiera es chamizo. Nada. Aló.
esa es la persona que ha sabido quién es. Pero mira esto tan lindo. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Jesús está a punto de morir. Está colgado en la cruz. Jesús es el hombre perfecto. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? Sin tacha, sin mancha alguna, sin pecado, perfecto en espíritu, alma y cuerpo. Pensaba perfectamente, sentía perfectamente, deseaba perfectamente, hablaba perfectamente, vivió en perfección. Él es Jesucristo. Y cuando muere, a punto de morir, a unos minuticos o segundos de morir, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hicieron con él? Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Diga, saber. A ver, ahí Jesús, ¿qué dijo? No saben. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Dígale al que tiene al lado: ¿tú sabes? ¿Sí? Ahora pregúntese a usted: ¿yo sé? ¿Sabes por qué? Porque al día de hoy la humanidad se centró en dos cosas: saber y hacer. Saber y hacer. Pero no todo el que sabe y hace es. No todo el que sabe música y hace música, él es músico. Pero es. No todo el que sabe medicina y hace medicina es médico, pero es. Cuando él le dijo no saben lo que hacen, saber y hacer, les estaba diciendo: Padre, saben y hacen, pero no son. Déjame morir para que ellos sean. Tú puedes saber muchas cosas y hacer muchas cosas sin ser el que tú debes ser. Por eso hay mucha gente que renunció a ser ellos para hacer un título en la pared. Es más, es que ni siquiera título, porque hoy ya existe el trueque donde usted le paga a otro para que le pase el examen en la universidad, y de ahí para allá le sigue pagando para que le responda a todos los exámenes. ¿Sí? Para lo que no le pagas para ir a recibir el diploma al que usted invita a todo el combo y saca la selfie. Soy profesional. ¡Ah! ¿Soy profesional? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo verdaderamente? El hombre puede saber y hacer muchas cosas, pero hasta que no conocemos a Dios, no sabré quién soy yo. ¿Aló? ¿Sí? Ser, saber y hacer. Por eso, cuando Nicodemo se le acercó al Señor, le dijo: Señor, tú haces muchos milagros, sabemos que vienes de Dios. Y el Señor le dijo: quieto, quieto, quieto. Lo que tú necesitas es ser, y para eso debes nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontramos hoy en las familias? ¿Qué es lo que encontramos en todo? Bendecimos a nuestro presidente Duque, pero ¿qué era lo que decía en sus entrevistas? Yo sé y voy a hacer, yo sé y voy a hacer. ¿Qué decía Petro? Yo sé y voy a hacer, yo sé y voy a hacer. ¿Qué decía el profesor? Yo sé y voy a hacer, yo sé y voy a hacer. La pregunta es: ¿quién de ustedes es? Y el problema es que un pueblo que presume saber y hacer, creyendo que es, votamos por personas que no son, pero que sí saben y hacen. ¿Qué? ¿Para afuera? ¿Qué es lo que ofrece un político? Le voy a pavimentar el barrio, le voy a dar casa, le voy a dar esto, pero ningún político te puede llegar a llevar a que tú seas. El único que me permite llegar a ser verdaderamente es Jesucristo.
La palabra de Dios. Pero Jesús lo dejó en claro. ¿Ser qué? Ser discípulo. Y la palabra discípulo viene del original griego matetes, que traduce ser igual a. ¿Sí? Entonces, póngale cuidado. Escúcheme esta frase. Ser para hacer porque soy. ¿Cuál es la frase del mundo? Ser para hacer porque sé. Ser para hacer porque sé. O luego no dijo el filósofo, pienso, luego existe. Sé, por eso existo. Y Jesús vino y dijo, usted es y por eso existe, mátenme y seré eternamente. Se acabó. Sigo existiendo sin el cuerpo que ustedes dicen que necesitan para ser y existir. Esto es muy profundo. Todos lo razonamos. Quiero compartirte algo. Hay un lenguaje que va más allá de la neurolingüística. La palabra que no tiene neurolingüística. Ese es el lenguaje de la iglesia. Donde no hay conceptos, ni argumentos, ni siquiera claves de sol, de re, de fa, de mi, ni de nada. Ni hay nada. Ese lenguaje era el que hablaba Jesús cuando decía al ciego, ve. Hoy en día un médico, ¿qué tiene que hacer para que alguien vea? Primero que todo, saque consulta con médico general, muestre, a ver, no me ve, sí, interconsulta con el optómetra, oftalmólogo, sí, llegue allá, y exámenes, sí, vamos a darle estas pastillitas, vamos a hacerle cirugía. El que es. Aló, ¿verdad? Por eso la persona que es no necesita que el otro sea. Cuando tú para ser necesita que el otro seas, porque tú no eres. El que siendo músico necesita que los demás sean músicos, es porque usted nunca es ni siquiera músico. Porque el que es, dijo, yo soy el que soy. Y bajó donde los que sabíamos y hacíamos, pero no éramos. ¿Y él vino a qué? ¿A rechazarnos? Él vino y se hizo como si no fuera, como si no supiera y como si no hiciera nada. Y les dijo, les voy a enseñar lo que sí se debe hacer. ¿Qué? Morir. Y sé que nos quedamos con una cantidad de dogmas y doctrinas que para servir y para que hay que hacer una cantidad de cosas, y paso 10 y paso 20. Discipúlate, llénate de palabra y sabrás cuáles son los dones que Dios te dio. Entrarás al cuerpo y será que el dedo le vive pidiendo permiso al cerebro, permiso para coger el micrófono. ¿Sí? Él de una manera natural, sin que yo en la mente piense nada, él lo coge. Y él no le dice, un momento, mente, me revelo, porque yo traigo la última revelación. Los 4 otros dedos son falsos, son mentirosos. Yo soy el único verdadero. Sácame de aquí. Pues de gracia Dios no dice, móchenlo. Aló. Móchenlo. Señor, ¿no era lo que quería? ¿Qué sacas con saber y hacer si no has querido ser? ¿Qué sacas con saber y hacer, hermano? Que yo sé y que yo hago y que yo sé y que yo hago. ¿Tú eres? Por eso encontramos gente que sabe poco, hace poco, pero es verdaderamente. Porque la primera etapa de ser es morir al saber y al hacer. La primera etapa del ser es morir al saber y al hacer. Muchos de ustedes están en un proceso de nacimiento nuevo. Por eso Dios les ha estancado su saber y su hacer.
Hay personas que están así, estancadas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Para dónde voy? No entiendo. Y por allá sale el hombre viejo. Pues usted es un duro. Recuerde todo lo que hacía, todo lo que podía, todo lo que... Y dice, sí. Yo soy un berraco, yo soy un líder, yo soy el que hago, yo soy el que eso, yo soy el superpastor. Se levanta y da uno un paso y ahí queda. Sin mí nada podéis hacer. Es mejor que te ponga tate quieto donde de que toties. Y queda uno ahí. Y ahí sí el hombre viejo, ay, hijo de madre, ¿qué pasa? Ya no puedo manipular a este. ¿Por qué no te deja? No te deja. No te deja Él. ¿Cuántos están aquí en el reino de Dios? Que Dios te dé entendimiento con la palabra. Que Dios te dé entendimiento. ¿Sí? Gloria a Dios por el saber y por el hacer. Pero Dios quiere es que empieces a ser tú. ¿Sí? Aleluya. Entonces, ser para hacer, no porque sé, sino porque soy. ¿Por qué los papás saben y hacen? Saben hacer hijos, pero no son padres. ¿O quién no sabe hacer hijos? Todos sabemos hacer hijos, pero no todos son padres. Todos saben hacer una ceremonia de matrimonio, pero no todos están casados. Todos saben venir a culto, pero no todos son hijos de Dios. Así de sencillo. Usted puede saber mucho, usted puede hacer mucho, pero usted lo que tiene que ser, y yo lo que tengo que ser, es un hijo de Dios. Punto. Y eso es ser discípulo. ¿Estamos, iglesia? ¿Seguro? Muy bien. ¿Cuál es la cuarta palabra? Entonces, déjamelo ahí. El que cree, pues permanece. Y cuando usted es, ¿qué es el regalo que recibe? Conoce. El conocimiento solo se le da al que cree, porque permanece, es, y entonces conoce. ¿Usted cree que usted es el esposo de esa mujer, la esposa de ese hombre, el papá de esos hijos? Permanezca, sea, y va a conocer algo que solo es de nosotros. Si no, ¿qué pasa si mi hermana Raquel ahorita, cuando termine el servicio, no vuelve a sembrar esta matica? Deje salir corriendo, hombre. Entonces, pero es que no es estar en una matera. ¿Tú sabes qué significa una matera? No una congregación. Significa estar en la palabra. Y cuando usted está en la palabra, usted sabe que puede estar en esa congregación. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú estás llamado para dar fruto. Yo por eso aquí a nadie detengo. A veces se me sale el hombre viejo y echo a algunos. Se van los que no son. Ese es un ejercicio de prueba. ¡Fuera! ¡Me echó el pastor! Usted no vino por Cristo, usted vino por el pastor. Vaya donde lo consientan. Al igual, estás muertito. Entonces termina siendo, porque Satanás, Dios le dio permiso de crear lugares donde existen matas sintéticas. O luego eso no es lo que hacen los cirujanos plásticos con las mujeres que no se aceptan a sí mismas. Se vuelven matas sintéticas. Ve, ¿qué es necesario para que esta mata esté tan linda? Mírame acá, esta mata esté tan linda. Porque es que le echan agüita, tiene tierra negra, hay luz, hay todo. Pero si usted no le echa agua a su vida, que es la palabra,
Si no está sembrada en una tierra buena, y esa tierra buena es usted, y usted por mirar tanto para afuera piensa que usted no es tierra buena por compararse con los demás. Usted es buena tierra, usted es tierra fértil. Tienes que cuidar la semilla. Lo que más cuesta en un proceso es echar raíces. Hay personas que llevan 20 años congregándose y no han echado raíces. ¿Por qué? Porque todos los días les roban la semilla. Y ellos saben mucho de congregaciones y hacen lo que hacen todas las congregaciones, pero no son discípulos de Jesucristo. Porque Él dijo, por sus frutos. ¿Qué es? Pues que si esta matica, a pesar de que hoy un hombre la sacó, vuelve y es sembrada, y es abonada, y es regada, esta matica perseverará y dará fruto. ¿Sí o no? Usted es como esta matica. Estése quieto, estése en su proceso, estése ahí donde el Señor. Y entonces a Él que permanece, usted empieza a conocer algo. Pero el conocer no es saber algo acerca de Dios, es conocer profundamente quién es Dios. Cuando habla de conocer, no habla de conceptos ni intelecto. ¿Se acuerdan que cuando José negó a María como esposa, dice que ellos no habían tenido intimidad? Aló. Y dice que después de que ella da a luz a Jesús, dice, ahí sí José conoció a María. Conocer viene del verbo intimidad. En Isaías, el Señor Dios Padre dijo, así como el esposo ama a la esposa, así te amaré yo. Aló. Por eso la relación matrimonial es tan importante. Porque una cosa es lo que uno aparenta, lo que uno muestra, y otra cosa es cuando hay intimidad en la pareja. Se conoce uno. Debe tener madurez. El sexo huele y ese olor es íntimo. La relación entre Dios y el hombre huele, y ese es el conocimiento que Él nos da. Olemos a Dios. Yo huelo a Dios. La pregunta es, ¿tú a qué hueles? Qué lindo es cuando Satanás te viene a decir, yo soy Dios, y usted le dice, tú no hueles a Dios, tú no piensas como Dios, tú no sientes como Dios, tú no deseas como Dios. Yo soy Dios. Vete a rumbear, vete a vagabundear, vete a tomar. Ay, Dios me habló. Que usted no viene aquí a seguir ni a la hermanita ni al pastor, a nadie. Usted viene aquí a oler a Dios, mi hermano. Aló. ¿Usted a qué huele, viejo? A músico puede oler cualquiera. John Travolta, Michael Jackson. Pero solo David, siendo un hombre débil, que mató al marido de su amante, aún así olía a Dios. Porque Dios conocía el corazón de él. Él se humillaba y le decía, soy débil, soy débil, soy débil. Y desde mi debilidad lo único que hago es adorarte. Y Dios decía, tienes un corazón como el mío, porque yo conozco tu debilidad, y es en tu debilidad que yo muestro mi fortaleza. El religioso nunca va a aceptar que es débil. Mire, hace 22 años llegué a FACA, a la congregación, a la Renovación Católica. Y cuando yo llegué, venía a Bogotá, yo era la última Coca-Cola del desierto en la Renovación. La repinta, todo chévere. Uy, llegó Martín de Bogotá, y dice que como que es de billete y todo. Y una muchachita ahí, no mi esposo, una muchachita. Martín, ajá. A ver, yo quiero decirte algo. Aquí, en la comunidad Renovación Católica,
Aquí hay unos que somos Ray y otros que son out. Yo quiero invitarte a que seas parte de los Ray. Yo le dije, ¿me hace un favor? ¿Me muestra cuáles son los out? Yo quiero formar combo con los out. Vive Jehová en cuya presencia estoy, si no le hablé eso a esa varona. Todo el mundo quiere ser parte de los... Se les olvidó que cuando David lo iba persiguiendo el rey Saúl, el hombre se mete en una cueva porque estaba miedoso, débil. Y dice que a esa cueva le cayeron todos los marihuaneros, los que no servían para nada, los sinvergüenzas. Y David dijo, Señor, aparte que no sirvo para nada, me trae estos hijos de madres. Dice la palabra de Dios que el liderazgo, la adoración que había en David, hizo de esos 400 maleantes el ejército más poderoso en la tierra. En ese momento temblaban cuando el rey David salía con 400 sinvergüenzas, porque lo que había en David estaba en ellos. Cobarde que dices que te vas de un proceso, porque es que lo que está en nosotros me va a contaminar a mí. Dígale al que tiene al lado reconfundido: deja de chicanear y presumir que cuando yo tengo soy. ¿O usted cree que Moisés, cuando está frente al Mar Rojo, cuando está frente a ese tremendo, va y saca al pueblo aunque él no quería? Y después de 10 plagas y todas las pruebas lo lleva ya hasta el Mar Rojo. Y cuando llegan al Mar Rojo, todos cantando, somos libres, somos libres. Y llegan ahí, Faraón, el Mar Rojo. Mire, todo el mundo ve y todo el mundo se queda. ¡Ábrete, mar! Yo me quedo con el tiempo que Moisés estuvo en la intimidad diciéndole: ¿qué pasó aquí? Que ni para adelante ni para atrás tengo salida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero el que es adorador es adorador. Y entonces cuando uno conoce a Dios, no por un concepto bíblico, cuando yo me paro aquí, no para que ustedes me aprueben, sino para que Dios verdaderamente diga: aunque eres débil, gusano y vil hombre, te sigo respaldando solo por mi gracia. Eso es lo que me lleva a conocer ¿qué? A conocer la verdad. ¿Sí? Pero quieto ahí. Léeme Juan 17:3. ¿Qué es conocer? ¿Qué es esa intimidad? Y Jesús decía: Padre, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos? Ser salvo es conocerlo a Él, a Jesucristo, el único al Padre, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Qué es ser salvo? Conocerlos. ¿Qué cuánto lo conoces? ¿Qué cuánto conoces su palabra? Palabra. Cuando uno se sumerge en esa palabra, no en conceptos, no en predicaciones de hombres, sino en su palabra, Él se revela. Aló. Y esta que te suelto es tremenda. Esa gente que quiere hacer mucho porque sabe mucho, aún no es. Uno debe ser para que Él le dé un saber y Él te dé el hacer. Y Dios va despacito. El primero te dice, sin que nadie te diga nada: lávame la silla. Los viernes se hace aseo en la mañana, pero no por cartelera. ¿Quién dijo que con el Espíritu Santo es por cartelera? El que es, sabe que hay que hacer un aseo, y que un verdadero ministerio empieza por hacerle aseo primero a la casa y a este lugar, voluntariamente. Por eso yo le he creído al Espíritu Santo. Yo no tengo que decirle a nadie lo que tiene que hacer, porque Él lo sabe. Porque yo sí le estoy diciendo lo que usted tiene que hacer y saber.
meterse en un versículo de la Biblia. Y un día, sin que yo le diga nada, yo iré caminando y aparecerá uno y: era verdad, hágale. Y el otro: era verdad, hágale. Y otro: era verdad, hágale. Y otro: era verdad, hágale. Jeremías, mira lo que dice Jeremías con lo que le estoy compartiendo. 31-34. Ajá. ¿Qué es conocerlo a Él? No es tener conceptos bíblicos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré. No, pastor, ¿será que Dios me perdonó? No sé. Lea la Biblia. Pastor, ¿será que mi marido va a cambiar? Con su fe, Dios tenga misericordia de su marido. Ya ninguno enseñará, porque yo mismo le perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahora se lo aterrizo. Ya usted no tendrá que decirle que la llegada es a las 9, que los servidores deben hacer esto y aquello y lo otro. Se da una instrucción y ya, pero el resto va por dentro. Yo no puedo enseñarle a una mujer cómo perdonar al marido que le es infiel. Yo no puedo enseñarle a un hombre cómo dejarle de ser infiel a la mujer, porque a mí no me lo enseñó ningún hombre. Eso no lo enseña ningún hombre. ¿Y quiere verlo en el nuevo pacto? Hebreos 8. Míralo en el nuevo pacto, colócamelo. Versículo 11. Hebreos, nuevo pacto. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: hermano, haga esto, haga lo otro, haga aquello. No, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Perdón, ¿qué dice ahí? Que cuando usted se mete en la palabra y viene fe, usted permanece en la realidad de vida que Dios le ha permitido o que usted ha formado. Porque lo primero que uno encuentra cuando la conciencia despierta y nace de nuevo es que debemos pagar consecuencias de una vida de pecado. Tú estás enfrentando hoy lo que hiciste ayer. Esas consecuencias tienen un límite, solo un límite. Cuando ese límite termine, ese momento verdaderamente tendrás que tener carácter, porque serán los gloriosos. Y cuando llegan los gloriosos, tú tienes que estar muy firme, porque las puertas de los cielos se abren. Porque las puertas no se han abierto en muchos, porque aún no han conocido a Dios. Porque tú no puedes perseverar, porque no crees, porque no eres. Entonces, antes de que tú recibas algo, tú tienes que creer, permanecer para ser y conocer a Dios, pero no porque Martín le dice, sino porque Dios se le reveló a usted. Entonces, cuando Dios se le revela, pues hermano, ¿qué encuentra usted? ¿Qué encuentra? Gracias, hermana Lucy. ¿Cuál es el punto número 5? ¿Qué encuentro? La verdad. ¿Y cuál es la primera verdad? Que Él me perdonó. ¿Qué me perdonó? Que yo acabé con todo. Que tú acabaste con tu vida, con tu hogar, con tus hijos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que siga buscando mujeres, que siga buscando hogares, que siga buscando dinero, poder, fama. No, ¿qué es lo que dice el Señor? Quédate quieto. Cree, permanece, sé, conoce. Y ahí esa verdad, ¿qué hace con mi vida? Léalo. ¿Me hace qué? Libre. Y entonces, ¿por qué soy libre? Porque hay una verdad. Porque conocí a un Dios
que me ha hecho discípulo, me dio fuerzas para permanecer y me dio el don de creer. Él te da el don de la fe para que permanezcas, para que seas, para que conozcas. Mire, cuando uno conoce a Dios, uno conoce la realidad. ¿Por qué las cosas están como están? La iglesia, oramos por los gobernantes, pero nuestro gobernante es el Espíritu Santo. La prosperidad de mi hogar, de mi familia y de mi casa no depende del 19% del IVA. Yo no tengo que salir a manifestar para que le bajen a la gasolina. Yo no tengo que salir a manifestar para que quiten a Gina Parodi con las cartillas de homosexualismo. Todo eso nace en creer, permanecer, ser, conocer la verdad que es Jesucristo, porque al que el Hijo libertare, verdaderamente libre es. Y si dice libre es porque que suban el IVA al 30%. Todo el mundo habla de libertad financiera. ¿Se han visto en internet? Compre bitcoins para tu libertad financiera. Si usted se la pasa todo el día en el internet, pues por lo menos le paguen. Escríbeme y en 5 minutos tendrá ya $1.000.000. Pues, el que no es, piensa que va a ser porque tiene. Porque la cuarta que aparece es: el que no es, pero sabe y hace, tiene. Y esta le duele a muchos. El que sabe mucho, hace poco y tiene mucho. El que sabe poco, hace mucho y tiene poco. ¿Me hice entender? Siempre les he colocado ese ejemplo. ¿Cuánto hace una persona que barre las calles en Faca? ¿Cuánto hace? Sangre de Cristo, 6 de la mañana. Yo a tren y relampagué. Ministerio de Obras le dijo: tiene que barrerme toda la quinta. Pero es que está lloviendo. Sáquenlo de ahí, colóquenme uno que quiera barrer, llueva, trueno, relampaguee. Ese, como no sabe, le toca hacer mucho. ¿Cuánto gana? Poco. Ayer entró a un restaurante donde estábamos almorzando, dice que la nueva neurocirujana, una chinita que tendrá 38 años. ¡Qué madre! ¿Cuánto gana? Ella sabe mucho, hace algo poco, entre comillas, no cirugía, y gana mucho, tiene mucho. Tanto el barrendero como la neurocirujana, pueda que no sean, no sirvió. Pero si el barrendero es, y él porque X o Y razón no sabe, y le toca hacer mucho, y gana poco, él, por ser, es un portal de transformación. Nunca lo vas a ver quejándote cuando llueva, trueno, relampaguee, barriendo calles. Siempre lo verás diciéndole: gracias, Señor, porque tengo salud y me puedo ganar el pan diario. Y dice la palabra que nunca ese justo será desamparado y nunca su descendencia mendigará pan. Pero si tú podrás ver a uno que sabe mucho, hace poco y gana mucho, desamparado, y su siguiente generación mendigando pan. Aquí no es por estrato 0 ni por estrato 6. Aquí es por ser. ¡Aló! Por ser. ¿Quién soy? Y entonces concluyo con la frase que me regalaba en oración esta mañana el Señor, recordando a mi abuela y a mi mamá. Marlene, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta a quién soy? Si puedo ser barrendero o puedo ser un hombre con mucho conocimiento. ¿Quién soy? Gloria a Dios. Soy esclavo o libre, sea barrendero o sea estrato 6. ¿Tú quién eres? ¿Esclavo o libre? El que es esclavo siempre tendrá excusas para todo. El que es esclavo. El esclavo, ¿por qué actúa? Por esclavitud. ¿Por qué trabaja un esclavo? Porque le toca.
¿Por qué tiene mujer un esclavo? Porque le toca. ¿Por qué tiene hijos un esclavo? Porque le tocó. ¿Por qué tiene dinero un esclavo? Muchísimo dinero. Porque le toca. Y el que es libre, libre es. Tenga o no tenga, sepa o no sepa, haga o no haga. Porque el hecho de que estés haciendo algo no significa que estés produciendo. Y el hecho de que estés produciendo no significa que estés fructificando. No solo hay que producir, hay que fructificar. ¿Sí? Que la palabra de hoy nos cuestione verdaderamente. ¿Soy esclavo o soy libre? ¿Qué soy? Sinónimo de fe es disciplina. ¿Qué disciplina tienes con tu vida hoy? Colóquese sobre sus pies. ¿Cuál es tu disciplina de vida? ¿Cuál es tu fe? Entonces, como que creer y tener fe no es pujar para adentro. Gracias al Espíritu Santo, mi hermano Orlando. Qué lindo es tener personas que no saben mucho de esto, que dicen que no hacen nada, pero que Dios los usa como Él quiere, ¿verdad? Y mi función como ministro es ser espejo de muchos que no se han querido mirar a sí mismos. Porque todo lo que usted ve en mí es lo que usted es. Por eso me guardo de ver en usted algo, porque ya sé que lo que veo en usted es lo que yo soy. Yo me quedo calladito. Aprendí el proceso. La disciplina es un versículo de la Biblia en tu mente. Eso es todo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Él no dejará caído a ninguno de sus hijos. Él no dejará caído a ninguno de sus hijos. Venga conmigo al Salmo 16. Salmos 16. Toda la iglesia sobre sus pies, por favor. Salmo 16. Y dice la palabra de Dios, versículo 8 en adelante, Salmo 16, dice, el 7, desde el 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, aleluya. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dígalo fuertemente: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y reciba esa palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.